Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es las batallas que enfrentamos. Y siendo ¿verdad?, el último día del año y siendo un año de pruebas, de luchas, de adversidades, es este el tema, las batallas que enfrentamos y que estamos por enfrentar. ¿Estamos nosotros como pueblo del Señor preparados? A lo mejor este año no fue como el que muchos esperaban, los planes de muchos no salieron como ellos creían o como creíamos, pero a pesar de todo ello, hemos podido ver la mano del Señor, su gloriosa bendición, su protección sobre cada uno de sus hijos, que nos ha dado la vida, la salud, nos tiene con alimento, con trabajo, y muchas son las bendiciones que Dios nos ha dado, tantas que podemos darle gracias y no tenemos cómo de expresar nuestro agradecimiento para con el Señor. Y sabemos nosotros que ¿verdad?, puede ser solo un comienzo del principio de dolores que habla la Biblia, de las señales que estarán por acontecer acerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros ya estamos preparados, ya conocemos estas señales, ya conocemos acerca de ellas y las vamos viendo, las vamos notando, nos vamos percatando para que así podamos estar preparados para cuando Cristo venga no nos encuentre desprevenidos? Quiero leerles en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 al 10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él tenía dificultades, que nosotros como pueblo del Señor vamos a pasar dificultades, pruebas, luchas, batallas, pero que en todas ellas el Señor estará con nosotros. Y él decía que tenía dificultades, pero esas dificultades no lo aplastaban. Estábamos perplejos, pero no caemos en la decepción. Somos perseguidos, pero no abandonados por el Señor, porque su presencia, su gozo del Señor está sobre sus hijos. Somos derribados, pero no destruidos. Y las pruebas, las batallas, las luchas en nuestra vida son necesarias porque demuestran que somos hijos de Dios. Y tal como Jesús padeció, así también nosotros padeceremos. Y puede que el próximo año, no lo sabemos, si Dios así lo permite, no sabemos qué traerá en sí, si vendrán más pruebas, más luchas, no lo sabemos, pero debemos estar nosotros preparados para enfrentar estas cosas, estas batallas, estas pruebas en el Señor. Cuando nosotros mantenemos en obediencia a Dios, Dios guarda a su pueblo, porque esa es la promesa que Dios tiene para aquellos que le obedecen. Y si nos fijamos nosotros en cómo comienza el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es necesario también tener una relación con Dios para habitar en su presencia y que Él así nos guarde. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8 al 10. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice así: así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin siquiera temblar. Entonces, nosotros conocemos la historia de Lot y dice, ¿verdad?, que era tanta la maldad que existía en Sodoma y en Gomorra que Lot afligía su alma contra el Señor, le oraba constantemente, rodeado de tanta maldad. Tal como lo podemos percibir o lo podemos notar ahora, la maldad irá de aumento en aumento, tal así lo declara la palabra. Incluso dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Entonces podemos estar nosotros rodeados de maldad, pero nosotros debemos permanecer rectos para que entonces en el día del castigo, en el día de la prueba, el Señor nos libre. Por eso dice, así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. A diario podemos ver cómo las personas matan, roban y hacen perversidades sexuales, cosas que no le agradan al Señor, pecados que el Señor enmarca claramente que no le agradan y las personas lo cometen sin siquiera temblar, sin siquiera tocar el alma. Incluso muchas personas matan, ¿verdad? Por tan poco. Y ese es el aumento de la maldad. Ya no hay conciencia, ya no hay amor y por ende la maldad aumenta. Luego dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. El Señor manda juicio sobre la tierra para que nosotros como seres humanos podamos recapacitar y darnos cuenta que el Señor nos está hablando, porque el Señor muchas veces habla por amor, pero no con amor, no muchas veces no se entiende, las personas no entienden ese llamado, entonces el Señor permite que pasen enfermedades, pruebas, luchas, para que por medio de estas las personas lleguen a recapacitar. Y aún muchas veces teniendo estas pruebas y estas dificultades, no todos llegan a recapacitar, pero sí los que se mantienen rectos, obedeciendo a Dios, entonces el Señor nos va a librar del momento de la prueba, de lo que estará por venir en el mundo. El Señor tendrá cuidado de nosotros, de su pueblo, así como dice que a los perversos los tendrá castigados hasta el día del juicio final. Y dice su palabra que Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad de Dios. Entonces, para aquellas personas, ¿qué es despreciar la autoridad de Dios? Dios ya me ha dicho, ya me ha dado a conocer cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas. Y si yo no los quiero obedecer, estoy despreciando esa autoridad y por lo tanto me estoy dando rienda suelta a mis deseos, complaciendo a la carne, y sobre esto vendrá juicio y vendrán pruebas sobre la tierra. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 1 Corintios 10, 13 dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que atraviesan otros, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces vienen pruebas, tentaciones en nuestra vida y muchas personas, muchos creyentes atraviesan estas mismas pruebas, estas mismas tentaciones, pero Dios es fiel, no permitirá que nosotros seamos probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. Y Dios es más fiel aún, que juntamente con la prueba nos da la salida a ella. Dios nos da esa oportunidad de poder resistir y poder vencer esa prueba, esa tentación y salir victoriosos por medio del Señor Jesucristo. Las pruebas no siempre representan malo. Y para esto vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Entonces, las pruebas no siempre representan algo malo en nuestras vidas, más bien representan el trabajo de Dios en nosotros. Y dice que las pruebas no son necesarias, pero dice que también nuestra actitud ante las pruebas debe ser con alegría. ¿Para qué? Para que cuando nosotros las recibamos con alegría, nuestra fe que es probada, se produzca esa constancia, y cuando esa constancia haya llegado a su perfección, haya llegado a desarrollarse plenamente, entonces dice que nosotros seremos perfectos y completos y no nos hará falta nada.
¿Qué es lo que Dios trabaja en nuestras vidas? A través de las pruebas, de las dificultades, Dios nos va moldeando y va cambiando cosas que al Señor no le agradan en nuestra vida. Y cada persona, ¿verdad? Tenemos un área que entregar ante el Señor y esa área es la que el Señor trabaja. A lo mejor la área en la que Dios trabaja en ti no es la misma en la que Dios trabaja en mí, pero Dios trabaja con cada persona así como va prosperando, así como va perseverando. Eso es lo que el Señor quiere. Y espero, ¿verdad?, que esta palabra vaya produciendo fruto en nuestras vidas y que entendamos nosotros que las batallas que enfrentamos, Dios nos dará la victoria porque estamos confiando en Él, siempre y cuando nosotros permanezcamos obedientes en Él. Ahora vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, Dios nos ha dado armas poderosas, espiritualmente hablando, con las cuales podemos hacer frente a estas batallas. Por eso dice que aunque somos humanos, no luchamos como lo hace cualquier otro ser humano, no luchamos como el que no tiene a Dios. Nosotros tenemos armas poderosas en Dios, porque Dios es poder y nos ha dado esa autoridad por medio del Señor Jesucristo, y por medio de esas armas, por medio del Señor Jesucristo, nosotros podemos derribar fortalezas y podremos salir adelante, porque Dios nos da la victoria. ¿Y qué necesitamos nosotros para poder vencer? O más bien, ¿cuáles son estas armas? Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, para que podamos ver cuál es la armadura que Dios nos ha dado, de la cual nos debemos vestir para poder enfrentar estas batallas. Porque todo soldado tiene una armadura con la cual defenderse, y si no lleva esta armadura, si no la sabe utilizar, de nada le sirve. Así el Señor nos ha dado armas, nos ha dado una armadura especial para que podamos luchar, pero debemos vestirnos de esa armadura y saber utilizarlas, porque de nada nos sirve tener un armamento cuando no lo sabemos utilizar. Efesios 6, 10 al 18 dice así: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse todos la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, nosotros tenemos una armadura especial que Dios nos ha dado y dice primeramente que debemos ser fuertes en el Señor. La primera cosa es confiar en el Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino entregar nuestra confianza en el Señor. Y una vez que aprendamos a confiar en el Señor, no dependemos de lo que yo pueda hacer y no vamos a tener altivez de corazón. Luego vamos a proceder a ponernos esta armadura, dice, para estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Y cuáles son estas piezas de la armadura? Dice que tenemos un cinturón, el cual es la verdad. ¿Y cómo se aplica? El diablo siempre lucha con mentiras y algunas veces sus mentiras parecen la verdad, pero solo los creyentes tienen la verdad de Dios que puede derrotar las mentiras del diablo. Entonces, nosotros sabemos que en la palabra, en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos tenemos que poner el cinturón de la verdad. ¿Y cuál es ese cinturón de la verdad? El Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo y su palabra son verdad por medio de la cual podemos detectar que es mentira. Por muy disfrazada que esté la mentira de verdad, que parezca blanca, que parezca buena, todo hijo de Dios, todo ser obediente a Dios va a poder distinguir entre la verdad y la mentira, y esto lo discernimos por medio del Espíritu. Otra pieza de la armadura es la coraza. ¿Cuál es la coraza? La justicia. El diablo ataca a menudo en nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. La justicia de Dios es la coraza que protege nuestro corazón y nos asegura su aprobación. Él nos aprueba porque nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, Dios nos ha justificado a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros ya tenemos esa justicia, pero debemos seguir practicando esta justicia. No es solo decir, ya el Señor me justificó y no voy a hacer nada. No, el Señor espera que sigamos en esa misma justicia. Ya hemos leído en Ezequiel, donde dice que aquella persona que ha sido justa, pero se desvía de la justicia y deja de practicar la justicia y empieza a practicar el pecado, ninguna de las justicias que hizo anteriormente le serán tomadas en cuenta. Asimismo, una persona que había sido pecadora, pero se vuelve justa y hace lo que es recto delante del Señor, ninguno de sus pecados le son tomados en cuenta. Entonces, somos justificados por medio de Jesús, pero nuestra vida, cómo la llevamos a cabo, cómo estamos caminando rectamente delante del Señor, también nos mantiene en esa misma justicia. Luego, otra pieza de la armadura es el calzado. ¿Y cuál es este calzado? Es la paz. ¿Y cuál es la paz? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pues yo no la doy como el mundo la da. Entonces, esta paz proviene al proclamar las buenas nuevas de salvación, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, toda aquella persona que está proclamando, que está predicando la palabra del Señor, el Evangelio, dando las buenas nuevas de salvación, se está preparando con este calzado que lleva paz a todo ser. Luego, otra pieza de nuestra armadura es el escudo. ¿Y cuál es nuestro escudo? La fe. Entonces, hemos visto que las pruebas aumentan nuestra fe. Entonces, es necesario que nuestra fe sea firme en el Señor, no dudemos, porque dice que aquella persona que duda es como una ola del mar que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. También dice que no piensen que ninguna persona que duda recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, nuestra fe debe ser esa convicción, esa certeza en el Señor y estar firmes en ella, que no importa lo que venga, que no importa lo que nos digan, lo que nos hagan, nosotros seguimos permaneciendo firmes porque tenemos la confianza en Jesús. No en lo que vemos, porque dice que la fe no es por vista, sino por lo que no vemos. Luego, otra pieza de la armadura es nuestro casco. ¿Y cuál es ese casco? La salvación que nos ha dado Dios. Dios nos ha dado un obsequio que es la salvación por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Este regalo no pagamos con oro ni con plata, no pagamos nada para hacerlo. Lo obtenemos gratuitamente porque es un regalo por gracia que Dios nos da. Ahora bien, debemos cuidar este regalo, esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado y no descuidarla, sino mantener este regalo en el Señor. Otra pieza que tenemos es la espada. ¿Y cuál es esta espada? La palabra de Dios. La misma palabra del Señor dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, porque discierne lo más íntimo de los pensamientos y las intenciones. Entonces, por medio de la palabra del Señor es que vamos a lograr tener esas palabras que nos van a ayudar en el momento de la batalla, qué debo hablar, qué debo decir, cómo debo orar, cómo debo caminar, cómo me debo conducir. Pero si yo no tengo esta espada, si yo no la tengo envainada, si no la tengo afilada, entonces de nada me servirá. El Señor pone a nuestra disposición estas armas, pero tenemos que aprender a conocerlas y a utilizarlas correctamente. Y como último, vamos a ir a la oración que hizo el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículos 6 al 21. El Señor Jesús hizo esta oración no solo por los discípulos que ya le conocían, sino por aquellos que habían de creer.
El Señor, conociendo que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, que enfrentaremos circunstancias, dificultades, pruebas, porque tenemos un enemigo que es el diablo, que no quiere que perseveremos en el Señor, pero el Señor es más poderoso, que nos da esa victoria, y Él hizo esta oración. Dice así, Juan capítulo 17 del 6 al 21. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provengo de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado, para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno de ellos se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean unos, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración que hizo el Señor Jesús. Y dice, ¿verdad?, que Él estaba dando a conocer que nosotros estamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo. Y no pedía al Señor que nos quitara del mundo, sino que nos guardara del maligno. Dios siempre nos va a guardar siempre y cuando nosotros estemos en obediencia a Él. Entonces, cuando nosotros estamos en obediencia, no va a haber nada que el diablo pueda hacer, porque no nos puede tocar. Él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así vendrá tiempo de aflicción, tiempo de batalla sobre todo el mundo, pero el Señor librará a los que le están obedeciendo, a los que están permaneciendo. Por eso el Señor le dice, yo me voy, mientras estuve en este mundo los cuidé. Ahora, Padre, en tu nombre cuídalos, en tu nombre guárdalos. Yo me voy, y es como no soy de este mundo, así ellos tampoco. Así como tú me enviaste al mundo a predicar, así yo los envío a ellos. Y dice en el versículo 20, no te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y estos ya somos nosotros y muchos más que vendrán en el Señor. Desde aquel momento el Señor Jesús ya conocía a quienes habrían de venir, aún cuántos más habrán de venir. El Señor ya había orado por ti, por mí, para que el Señor nos guardara de este mundo, para que el Señor nos guardara de las pruebas, de las tentaciones, de la aflicción que vendrá. Entonces no desmayemos, aprendamos a utilizar estas armas que el Señor nos ha dado. Veíamos que nuestra espada era la verdad, y aquí nos vuelve a decir en el versículo 16, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra del Señor es la verdad. Todo lo que contradiga la palabra del Señor es una mentira, por lo tanto lo debemos desechar y debemos aprender a escudriñar la palabra del Señor y no aplicarla o quitarle o agregarle, tal como dice en Apocalipsis, porque aquel que añade o que quita de la palabra del Señor, el Señor le añadirá, dice, estas plagas que se describen en el libro de Apocalipsis, y el que quitare, el Señor le quitará su parte en el reino. Entonces debemos aprender a ser cuidadosos
cuidadosos con la palabra del Señor y aprender a ser responsables, siendo obedientes, y tengamos esa confianza, esa convicción de que si nosotros somos obedientes, no importa qué prepare el 2021, no importa qué prepare el día de mañana, no importa incluso el día de mañana puede venir el Señor Jesús, pero ¿estamos nosotros preparados para ese día? Esa es la verdadera pregunta. Eso es lo que nos debe preocupar de ahora en adelante. ¿Cuánto yo me estoy esforzando por agradarle al Señor? Me encuentro limpio delante de Dios, me encuentro en mi vestidura blanca y resplandeciente como el Señor quiere, porque dice que a los que no son de Dios, estas cosas les parecen locura, les parecen burla, les parece que no es realidad, pero a los que son de Dios conocen los tiempos, saben discernir y saben que el Señor no es que retarde su venida, dice en 2 de Pedro, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que podamos ser capaces de utilizar esta armadura, que el Señor nos vaya capacitando día con día y el Señor te fortalezca tu vida para que de aquí en adelante podamos permanecer firmes contra lo que pueda venir, contra cualquier batalla, contra cualquier dificultad, y sepamos nosotros que nuestra esperanza, nuestra convicción está en el Señor, porque solo en Él estamos seguros. Dice la palabra del Señor que el mundo dirá que habrá paz y seguridad, pero cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre el mundo. Nuestra confianza, nuestra convicción solo está en el Señor y solo en sus manos estamos seguros. Que Dios te bendiga.